¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 7 de Podcast Diseño de gerardocuellar.com. Y antes de comenzar con el tema principal de este episodio número 7, quiero agradecerles a todos ustedes que han seguido este proyecto personal en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, que han visitado el sitio de gerardocuellar.com. Y en especial quiero saludar a dos personas de los cuales recibí mensajes esta misma semana y que me motivó bastante. Me dio mucho gusto saber que este proyecto ha llegado del otro lado del continente. Pues me gustaría compartir con ustedes este mensaje. El primer mensaje viene desde Panamá, cargo de Jackie. Ella aparece en Instagram como @JackieChanis y dice lo siguiente. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Tengo 33 años y soy de Panamá. Me dio por buscar si en Spotify existían podcasts de diseño y he dado con el tuyo. Me parece súper cool que alguien haya tomado esta iniciativa. Siempre trato de conocer más gente del medio. Tú sabes, entre locos nos entendemos. Me pondré al día escuchando todos tus episodios para alcanzar hasta donde vas. Muchísimas bendiciones para ti y tu proyecto. Saludos. Igualmente saludos, Jackie. Un abrazote desde México. Mil gracias por seguir este proyecto. Y pues te invito a que sigas escuchando esto, porque vienen cosas muchísimo más interesantes. Bueno, invitarte algún día a uno de estos episodios para que nos platiques a todos qué tal está la cultura del diseño por allá en Panamá, qué tal están las oportunidades de trabajo y pues en sí la cultura, ¿no? Nos gustaría también conocer tu opinión, tu punto de vista. Así que muchísimas gracias. Un abrazote hasta allá, hasta Panamá. Otro mensaje que me llegó vía Facebook es de parte de Edward Rodríguez y él me comenta: Hola, escuché tu podcast y me parece muy interesante. Son pocos los podcasts de diseño. Me gustaría que hubiera más invitados. Yo también voy a lanzar mi podcast, pero no estoy muy seguro. Quiero lanzarlo en Spotify o iTunes, pero no tengo claro los pasos. Si me los puedes compartir, te lo agradecería. Saludos desde Perú. Igualmente, Edward, un abrazote desde acá, desde México. Y quiero comentarte que el mensaje que me dejaste por ahí inspiró para hacer este episodio. Por ahí ya te respondí con algunos tips. Pero me gustó la idea de platicar acerca de cómo crear un podcast. Así que este episodio es un poco distinto. Quiero aprovechar para comentarles que podcast diseño no se refiere únicamente a diseño gráfico, sino a diseño en general. Diseño de contenidos digitales, contenidos de audio, de video, contenidos de aprendizaje, de learning y pues infinidad de cosas. Yo creo que para todo lo que tengamos que hacer en esta vida requiere un proceso creativo y un diseño previo. Así que en este episodio vamos a comenzar de una forma distinta a los anteriores. No vamos a comenzar este episodio con una herramienta tal cual. Vámonos directo sobre el tema principal, porque dentro de esto van implícitos muchos tips y muchas herramientas que los pueden ayudar a crear su propio show como un podcast. Y antes de irnos de lleno con los tips, quiero contarles un poquito acerca de la historia de este recurso, que en realidad no es algo nuevo. Yo creo que ya es bastante viejo. En el mundo digital, algo que sucede mucho con los recursos si son anteriores a 10 años, pues ya son considerados básicamente obsoletos, ¿no? Pero no es el caso de los podcasts, porque extrañamente, después del auge del contenido rey, que hoy por hoy es el video, lo podemos ver en YouTube con la infinidad de contenidos que hay, infinidad de canales. Esa misma saturación de ese canal hizo que la gente volviera a lo básico, back to basics, y decir qué podemos hacer. Y justamente ese sentimiento fue el que los hizo voltear a esa vieja caja de herramientas, el garage, y decir, hey, pues aquí están los podcasts, ¿qué podemos hacer con eso? Y así justamente nacieron varias plataformas que hoy en día siguen en pie, que se dedican únicamente a hostear o guardar esos podcasts en la nube de internet para que la gente los pueda escuchar y los pueda compartir, de los cuales en un momento les voy a platicar acerca de eso. Pero primero quiero comentarles acerca del futuro. ¿Qué nos depara a los podcasters y a ustedes que escuchan podcast? Pues vienen muy buenas noticias. Quiero platicarles acerca de una nota que subió Forbes el mes pasado acerca del futuro de los podcasts. Y en uno de ellos comentaba que las plataformas fueron creciendo
al igual que también los creadores de contenidos como este podcast. Y pues también yo creo que las grandes marcas le apostaron por ese tipo de contenido y están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Tanto que hasta el mismísimo Google el año pasado lanzó una plataforma especial llamada Google Podcast justamente para esto. Y lo interesante aquí es que si tú tienes un Android puedes buscar el tema o el nombre de cualquier podcast sin necesidad de bajar una aplicación. Simplemente el navegador nativo de tu teléfono te va a mostrar el podcast que tú buscabas. Otra cosa interesante o una inversión bastante sustancial que hizo Spotify, la plataforma de Spotify, de la cual yo creo que existe muy poca gente que no tenga una cuenta de Spotify para escuchar música. Pues bueno, ellos compraron una empresa de software llamada Gimlet. Ellos originalmente tenían un servicio de hosting para los podcasts y podcasters y pues decidió comprarlo por ahí por varios millones de dólares y gracias a eso nació Spotify for Podcasters. Eso ahorita lo vemos, ahorita les platico acerca de ese sitio, que es el que gracias a él estoy también en Spotify y me ha ayudado bastante a llegar a tanta gente como nuestros amigos de Panamá y Perú. Pero el hecho de que grandes empresas estén apostando por los podcasts quiere decir que esto va en aumento. Está creciendo mucho la gente que apuesta por los contenidos en audio y la gente que está escuchando. Así que pues hay mucho camino por recorrer, pero ese futuro está llegando muy pronto. Una de las cosas que comentaba la gente de Google para el artículo de Forbes es que en un futuro muy muy próximo se podrá conectar los episodios o los shows de podcast con los asistentes inteligentes o los home assistants. ¿Para qué? Para que tú, por ejemplo, puedas buscar algo en específico con la voz y un Alexa, Cortana, Siri o un Google Home te pueda decir de que, oye, encontré esto, pero hay un episodio de un podcast que habla de exactamente lo que tú estás buscando. ¿Lo quieres escuchar? Está genial, imagínate. Por ejemplo, para mí en lo personal me ayudaría bastante si alguien está buscando algo acerca de diseño, creatividad y que el propio dispositivo te sugiera escuchar podcast diseño, yo sería feliz. Algo que también va a suceder muy pronto, más pronto que tarde, es el hecho de poder monetizar el contenido de los podcasts. Hoy en día sí hay algunas opciones. De hecho, esta semana o la semana pasada algunos de los agregadores de podcast liberaron la opción de monetización para los proyectos de Latinoamérica, porque únicamente estaban activos para IPs de Estados Unidos y de Europa, pero ya se abrió a nivel mundial el hecho de poder monetizarlos. Yo creo que todavía faltan por ahí algunos pasos para poder monetizar este contenido tal cual lo podrías hacer en unos videos de YouTube, por ejemplo, pero mucha gente creadora de contenidos, que crea contenidos de podcast, se las han arreglado para poder ganar unos cuantos pesos con sus shows, ¿no? Está desde el hecho de ser como un tipo influencer de los podcasts, promocionar marcas, promocionar eventos, tal cual, o por el simple hecho de que un podcast es una herramienta muy poderosa de marketing, así que hoy por hoy hay muchas empresas que le están apostando por el hecho de crear contenido en audio, de crear podcasts para promocionar sus propios servicios. Pero aún así, hay mucho camino por recorrer y pues es una plataforma en la que realmente no hay tanto contenido como lo habría en Facebook o en Instagram o YouTube. Así que puedes aprovechar este terreno casi virgen para poder crear tu propio contenido, apostar por tu idea y pues es muchísimo más fácil innovar por este lado, ¿no? Así que vamos sobre el tema principal. Les voy a compartir algunas cosas que en lo personal me han funcionado, otras que no. Sobre todo para que ustedes también se atrevan a cometer esos mismos errores. Recuerden que de los errores se aprende bastante, así que pues adelante. Hay mucho camino libre para poder innovar en esta herramienta. Así que bueno, vamos con el número 1, que es desarrollar tu idea. Aquí tienes que identificar algún tema que realmente te apasione, algo que te guste mucho. No necesariamente tiene que ser un solo tema, sino buscar algún par de temas o un tópico que realmente te guste mucho. ¿Por qué? Porque para crear contenidos para un podcast tienes que investigar mucho, tienes que leer, tienes que estar siempre a la vanguardia. ¿Para qué? Para que la gente que te está escuchando no se aburra de escuchar siempre lo mismo, ¿no?
tienes que darle algo nuevo, tienes que seguirles dando esas probadas de ese tema que tanto te apasiona para que la gente que se identifica contigo, que se identifica con ese contenido, pues tenga algo nuevo que escuchar cada vez que publiques un nuevo episodio. El punto número 2 se trata del audio. Tal vez pensarás que muchos podcasters tienen un estudio en casa o que gastan miles de pesos en un estudio de grabación o un productor para poder crear este contenido. Y nada más lejos que la realidad, porque un podcast lo puedes hacer directamente desde lo que tienes básicamente en la mano, literal. Desde un teléfono móvil, con un buen micrófono o incluso con un manos libres del cual puedas sacar un buen sonido. Puedes aprovechar para ir a grabar un podcast. Hay herramientas que te facilitan eso como Anchor FM. Esa es una de las herramientas online que les voy a comentar en este episodio. Porque gracias a esa aplicación, además de que tú puedes grabar directamente desde el teléfono y puedes editar el audio, agregar capas con sonidos, con música de fondo, agregar un intro, esa misma plataforma te da la opción de poder distribuir esos podcasts, de crear tu propio canal, crear tu perfil, agregar tus diseños de cada episodio de tu podcast. Y pues es todo en uno, ¿no? Todo lo que puedes hacer con distintas herramientas lo puedes tener todo en uno en tu teléfono móvil con Anchor. Recuerden visitar la página de gerardocuellar.com/episodio 7 y ahí podrán ver todos los links y referencias de lo que les voy a estar comentando para que puedan visitarlo y pues darle una buena revisada, ¿no? Tal vez tu próximo podcast o tu próximo proyecto puede suceder en Anchor. Lo que yo te recomiendo es que identifiques un lugar en donde puedas grabar, que no tengas muchas distracciones o que no existan muchos sonidos ambientales que puedan boicotear tu podcast. Puedes aprovechar un lugar cerrado, un espacio pequeño que sea entre 4 paredes. Obviamente el baño no, porque se escucharía mucho eco, pero busca un lugar y siempre trata de grabar ahí para que la calidad de todos tus episodios sea la misma. Yo en lo personal grabo siempre en un espacio que tengo destinado como oficina. Es el lugar donde menos distracciones tengo, donde menos sonidos pueden registrarse tal vez. No sé si se han dado cuenta en alguno de estos episodios, pero lo único que me boicotea es un perro del vecino, que si ponen atención por ahí se puede escuchar entre episodios o entre tema y tema, se pueden escuchar por ahí algunos ladridos. Pero bueno, son cosas que no puedes controlar, pero al fin de cuentas no me detienen para seguir haciendo esto. Otra cosa que puedo aconsejarles es, si puedes invertir un poco, trata de hacerlo. Hay algunos micrófonos de condensador, así tal cual se llaman, que puedes conseguir en internet por menos de incluso $26, que suenan muy bien. Yo, por ejemplo, utilizo un micrófono que compré en Amazon, marca Neewer 800. Suena bastante bien. Necesita de alguna alimentación extra para que pueda sonar como lo estás escuchando en este momento, pero por sí solo puede funcionar muy bien directo en el teléfono, ¿no? Yo grabo en lo personal directamente en la computadora, porque además este micrófono va conectado a una pequeña consola. Esa consola, además de poder ecualizar el sonido, te da un poquito más o un poco más de poder, y eso lo convierte en más volumen, ¿no? Yo en lo personal utilizo una consola pequeña llamada Focusrite, el modelo 2i2, del cual puedes conectar 2 micrófonos para en caso de que necesites tener invitados en tus episodios o en tu podcast, puedas hacerlo sin ningún problema. Y pues para asegurar la calidad de tu podcast necesitas un software de edición de audio. Yo en lo personal utilizo GarageBand en una Mac, pero además de GarageBand, que es gratuito, puedes obtener un software para PC llamado Audacity, que también es bastante bueno, el cual también se maneja por capas. En diferentes canales puedes agregar el intro de tu podcast, puedes agregar incluso sonidos, algunos que ya tienen precargados por ahí para hacer un poco más dinámico tu podcast. Puedes por ahí mezclar algunos sonidos de aplausos o de, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Puedes agregar muchas cosas. También puedes, obviamente, ecualizar los volúmenes. Eso es algo que no sucede mucho,
Y que en lo personal también, por ahí me fallo un poquito, todavía estoy en esa curva de aprendizaje, pero he escuchado podcasts muy buenos, de temas muy buenos, que les falla mucho el sentido de la ecualización. Se escucha muchísimo más la música de fondo o cuando tienen entrevistas o invitados. Algunos micrófonos suenan mucho más que otros y pues eso puede boicotear la calidad de tu podcast, ¿no? Así que utiliza softwares para edición. Los gratuitos, como les digo, es GarageBand, Audacity, o ya si puedes invertir o tienes la Adobe Suite en tu computadora, puedes aprovechar Adobe Audition, el cual te da bastante poder. Puedes potenciar bastante los sonidos, puedes limpiarlos, puedes ecualizarlos de una manera muy profesional. Puedes incluso utilizar softwares de video para ecualizar ese sonido y darle una salida únicamente de audio. Estoy hablando de Adobe Premiere o software mucho más especializados en audio como lo puede ser Pro Tools. Eso ya depende de ti, de cuánto quieras invertir o de qué softwares puedas conseguir. El punto es que hay para todos. Incluso existen herramientas online, como les comentaba, de Anchor FM. Incluso hay agregadores de podcast como Spreaker, que tiene su propio servicio online de Spreaker Studio, que te puede ayudar a ecualizar y a editar tu podcast antes de publicarlo como tal. Así que bueno, hay para todos. Ya solo es cuestión tuya de seleccionar la que mejor se te acomode, pero trata siempre de editar muy bien tu podcast antes de lanzarlo. El número 3 es el alojamiento. ¿Qué es esto? Pues es básicamente dónde vas a publicar tu podcast, dónde se va a guardar. Anteriormente mucha gente podía hacer el contenido por su cuenta. Eso quiere decir hostear esos podcasts que ellos creaban en sus propios sitios web. Hoy todavía se puede, pero no es la mejor opción o no es la más recomendable. ¿Por qué? Porque para esto necesitas hacer una serie de pasos que muchas empresas o muchos sitios web ya te ofrecen de manera automática y pues te facilita la vida, ¿no? Básicamente. Antes la gente subía los podcasts a mano a sus servidores, tenía que hacer un código XML llamado RSS feed y estarlo actualizando cada vez que subía un nuevo artículo o un nuevo podcast. Tenía que cambiar las carátulas, tenía que, pues básicamente meterle mano a ese código para que se actualizara, ¿no? No lo veía automáticamente. Hoy existen varios sitios web que te pueden ayudar con eso. Ojo, quiero comentarles que no confundan el hecho de que Spotify o Google Podcast o iTunes son servicios de alojamiento. Ellos no alojan los podcasts, únicamente los reproducen y pues los distribuyen, ¿no? Esos son distribuidores de podcast. Pero los sitios web que te ayudan a alojarlos son los que realmente se quedan con todo ese contenido o en su nube o en sus servidores. Tienen todo tu contenido y generan automáticamente, como les digo, un XML llamado RSS feed, el cual empresas como Spotify o iTunes o Google las pueden leer y automáticamente reproducir ese contenido en sus plataformas. Algunos de los servicios de hosting para podcast que yo les puedo recomendar son Spreaker, que es el cual yo utilizo. Hay otro gratuito y bastante famoso llamado iVoox o iVoox. Otro de los cuales están rankeados como de los mejores servicios de hosting son Podbean, Simplecast, Anchor, como les comentaba, que es directamente desde el teléfono, y pues SoundCloud, que yo creo que todo el mundo hemos visto algo de SoundCloud, que muchas veces hostean sonidos para videos o para otro tipo de proyectos, pero también se utilizan para alojar podcasts y crear esos RSS feeds que se utilizan para poder distribuirlos, ¿no? Yo en lo personal utilizo Spreaker. Es un servicio del cual no me quejo, es bastante bueno. La ventaja que tiene es que se conecta directamente con una de las empresas o uno de los sitios web más famosos en Estados Unidos y en Europa de podcasting, que es iHeartRadio o iHeartRadio. Estos cuates tienen un deal directamente con Spreaker, el cual si tú
hosteas tu podcast con ellos, automáticamente te mandan a iHeartRadio, pero el lapso de aceptación para que puedas aparecer en su hub de podcast es de alrededor de entre 8 y 12 semanas. Entonces toma un poquito de tiempo, pero es de bastante ayuda porque te puede ayudar bastante en el posicionamiento de tu show. Otra cosa de las cuales o por las cuales utilizo Spreaker es porque es un servicio de paga. El hecho de pagar, que no es mucho, es básicamente como $10 al mes o $12 al mes. El hecho de pagar me obliga a mí a seguir haciéndolo de forma continua, ¿no? O seguir grabando. El hecho de saber que ya estoy pagando, que ya estoy dejando dinero por ese lado, me obliga a mí de cierta manera a no dejar caer este proyecto y seguirlo haciendo todas las semanas. Pero bueno, después de que ya seleccionaste tu servicio de hosting, ahora sigue el hecho importante de distribuirlo. Así que tienes que ir a las páginas oficiales de cada uno de los distribuidores como Spotify for Podcasters, iTunes, Google Podcast, etc. Para ello tienes que dar de alta tus datos principales, que es básicamente el nombre del show, alguna descripción corta y dar de alta ese RSS feed para que lo puedan tomar automáticamente. Y en cuestión de horas o minutos, dependiendo el servicio, ya puedes ver tu contenido online. La ventaja de esto es que únicamente lo subes una vez a tu servicio de hosting y automáticamente se comunica con todas las plataformas a las cuales diste de alta y tu podcast o tu nuevo episodio estará al mismo tiempo en todos lados. El siguiente tip que te quiero dar es, si está dentro de tus posibilidades, no olvides crear una promoción de tu podcast. Eso implica crear redes sociales, publicar constantemente o al menos una vez por semana contenido acerca de tu podcast para que gente nueva lo pueda conocer y pueda llegar a suscribirse. Y lo más importante, considera un calendario. Ese calendario tienes que respetarlo. Si vas a publicar, no sé, todos los lunes o todos los miércoles, trata de nunca fallar y siempre tener contenido nuevo. De hecho, uno de los consejos que te puedo dar es que tal vez puedas, de ser posible, adelantar entre 1 o 2 episodios para tener ese, como decimos acá en México, tener ese colchón. En caso de que algún día no puedas grabar, ya tienes un episodio adelantado y pues tienes por ahí esa semana libre, ¿no? Otro consejo que te puedo dar también es crear tu contenido en base a temporadas. Entonces puedes grabar una temporada completa en poco tiempo y lanzarla o programar ese lanzamiento en distintos días. Eso también ayuda mucho. Yo en lo personal, que publico un episodio nuevo todos los miércoles, trato de grabar entre lunes o martes y tener un episodio adelantado, como les digo, de colchón, en caso de que alguna vez suceda algo que no pueda grabar, al menos ya tengo algo para lanzar. Y bien, otro tip que les quiero dar acerca de esto es que trates siempre de tener claro el tema del que vas a hablar. Y para optimizar tiempos y dar más claridad en tu episodio, te recomiendo 2 herramientas, las cuales son Google Keep y Evernote. Básicamente son blogs de notas inteligentes con recordatorios y con un par de opciones más de las que podrías tener con un simple blog de notas, pero te ayuda a tener muchísima más claridad del tema del que vas a hablar en tu siguiente episodio. Otro consejo que te quiero dar es que trates de tener una firma de podcast. ¿Qué es esto? Es básicamente un saludo en el cual menciones el nombre, las redes sociales o los lugares donde pueden descargar o suscribirse a tu podcast y que siempre lo repitas ya sea al principio o al final de tus episodios. Esto para crear de cierta manera una rutina y que siempre estés en el top of mind de tus radioescuchas o tus seguidores, ¿no? Esto inconscientemente hace que la persona que te esté escuchando ya sepa lo que vas a decir. Entonces incluso hasta de cierta manera te puede arremedar o repetirlo, pero lo que no sabes es que ya estás en su top of mind y siempre te va a recordar por eso, ¿no? Por la forma en que los saludas o la forma en que te despides de ellos. Y ya para finalizar, el último tip que quiero darte es que no desistas. Si tienes una idea y tienes la corazonada de que
esa idea de podcast puede funcionar, hazla cuanto antes. No necesitas, como te digo, de mucha inversión. Puedes empezar incluso con el celular que tienes en la mano. Simplemente es cuestión de dar clic en ese botón rojo de rec y empezar a hablar. Lo que yo te recomiendo es que hagas un par de pruebas. Lo escuches más de 2 veces. Enséñaselo a gente de confianza que te dé su opinión. ¿Qué les parece ese podcast? ¿El sonido está bien? ¿Está mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? El punto es que cuando tengas algo que más o menos te guste o que digas, pues está bien, súbelo. Crea tu propio canal de podcasting. Crea tus episodios. Crea la imagen de tu podcast y públicalo. Y súbelo a Spotify, súbelo a Google Podcast, a todos lados. Recuerda que este es un camino libre o es un terreno virgen en el cual tú puedes marcar la diferencia con esa idea que tienes en mente. Y no olvides no desistir. Tal vez el primer episodio o los primeros 3 episodios de tu podcast no los va a escuchar nadie o solamente tu familia o tus amigos cercanos. Pero cuando menos te des cuenta, tendrás gente de todas partes del mundo o de habla hispana o dependiendo de tu contenido que te van a enviar mensajes como a mí, que me estoy muy contento de saber que este proyecto llegó hasta Panamá y hasta Perú y también hasta España. Por ahí hubo algunos comentarios que les platicaré acerca de ese tema en los siguientes episodios. Pero eso es mi mejor consejo, no desistan. Adelante, empieza con lo que tengas en la mano y poco a poco irás mejorando. Los detalles se van afinando con el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que escucharon este podcast. Esto fue el episodio número 7 de la suerte, de Podcast Diseño de gerardocuellar.com. Recuerden, pueden visitarme en Instagram, aparezco como @podcastdiseñomx, en Facebook tal cual como Podcast Diseño. En LinkedIn también pueden encontrarme como Gerardo Cuellar o como Podcast Diseño. No olviden visitar el sitio. Ahí hay una sección donde puedes hacer cualquier sugerencia, comentario, agradecimiento, o si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que tocara en los siguientes episodios, con todo gusto hazlo. De todo corazón les responderé sus mensajes y lo tomaré en cuenta para los siguientes episodios. Recuerden que este contenido lo hacemos todos. Así que de nuevo, infinitas gracias. No olviden suscribirse a este podcast, ya sea que me estés escuchando desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, Anchor o donde sea que estés escuchando esto. Suscríbete, visita las redes sociales. Nos vemos en el episodio número 8. Esto fue Podcast Diseño de gerardocuellar.com.